La Jurisdicción Especial para la Paz, JEP, fue creada en el Acuerdo de Paz entre el Gobierno Nacional y las FARC-EP. Tiene la función de administrar justicia transicional y conocer de los delitos cometidos durante el conflicto armado colombiano que hubieran sido cometidos antes del 1 de diciembre de 2016. En ese sentido, la JEP fue creada para satisfacer el derecho que tienen las víctimas de conocer la verdad y de tener reparación. En 2 años, la JEP ha abierto 11 macrocasos sobre los crímenes más graves y representativos del conflicto armado colombiano. Entre ellos están los mal llamados falsos positivos, también unas situaciones regionales en Nariño, en el Urabá antioqueño, Urabá chocoano, y las más de 100.000 víctimas de resguardos indígenas en el sur del Valle del Cauca y en el Cauca. Asimismo, como el exterminio de la Unión Patriótica. Hoy tenemos el gusto de dialogar con el magistrado Roberto Carlos Vidal, quien preside la JEP desde el pasado 18 de octubre. Magistrado, un gusto saludarlo y gracias. Muchas gracias por estar en Cambio. Un gusto, el gusto es mío y bueno, siempre muy pendientes de poder dar a conocer a la opinión pública nuestro trabajo. Muchas gracias por la invitación. Perfecto. Bueno, magistrado, en los últimos estremecedores relatos de lo que fueron los mal llamados falsos positivos, pues estos crímenes de Estado. Yo quiero a usted preguntarle cómo avanzan estas investigaciones y qué logros hay en las mismas. Mire, las investigaciones de la JEP en general vienen avanzando de una manera muy importante y muy acelerada, porque una de las características fundamentales de la JEP es nuestra estricta temporalidad. Contamos con un tiempo muy estrecho para terminar esas investigaciones. Y una de las más avanzadas, sin duda, es la de los falsos positivos, que es nuestro caso 3. En esa investigación se reconstruye un patrón que es la repetición de una conducta a lo largo y ancho del país, ¿sí? Con el mismo tipo de víctimas, el mismo tipo de prácticas realizadas por personas de la fuerza pública coordinadas entre ellas. Y por eso avanzamos por lo menos en 5 subcasos, que lo que hacen es mostrar elementos representativos en diversas regiones y momentos de la historia del conflicto colombiano que nos conducen a fortalecer la hipótesis sobre la ocurrencia de este patrón. Es decir, la tesis de los casos aislados, pues ya a estas alturas no tiene sustento alguno. Sí, el punto de partida de nuestra investigación es que no se trató de casos aislados, sino de primero una gran cantidad de casos. Hemos hablado de más de 6.000 casos que tuvieron lugar en todas las regiones del país y que vincularon un número muy importante de miembros de la fuerza pública. Entonces no se trataba para nada de casos aislados. Y también hemos visto en el transcurso de las investigaciones que cada vez, pues digamos, hay oficiales de altos rangos involucrados. ¿Hacia dónde cree usted finalmente que esto se dirija? En el caso de estos asesinatos ilegales presentados falsamente como hojas en combate, pues que es el nombre técnico Sí. del delito, cabría mencionar que es una investigación que se adelantó bastante por la parte de la justicia ordinaria, ¿sí? Donde había muchas personas condenadas por esos hechos, pero bajo hipótesis de crímenes aislados de personas individuales. Bueno, magistrado, nos estaba usted explicando que frente a este tema de estos asesinatos mal llamados falsos positivos, ya había habido un avance importante de investigaciones pues hechos por la Fiscalía. Yo quiero que me explique usted cuál fue la metodología que ustedes utilizaron para encontrar pues este hilo conductor y esta verdad de apuño que estamos hablando de que esto no eran solamente casos aislados. Sí, creo que vale la pena hacer énfasis en que estas son las investigaciones que se han llevado a nuevos lugares, que fueron comenzadas, decía yo, por la justicia ordinaria, la Fiscalía General de la Nación y los jueces de la República que condenaron en su momento, sobre todo a los autores materiales de los crímenes. Entonces, en la cárcel sí había condenados a 50 años de cárcel
soldados, muchos soldados, y hasta el grado de tenientes en los grados militares, en la estructura militar. Y estas personas fueron juzgadas como autores de crímenes aislados y lo que en ese momento se llamó manzanas podridas del ejército. Lo que ha avanzado la jurisdicción en la investigación del macrocaso era que ya al permitirnos acumular toda esta práctica en todo el país, lo que empezamos es a encontrar otras cuestiones que se acercan más a la verdad que venían solicitando las víctimas por décadas. Y era decir, estos no eran casos aislados, no estaban involucrados solo las personas del más bajo rango del sistema militar, perdón, y que había implicaciones mucho mayores dentro de la organización. Eso es lo que está mostrando ahora la investigación. Magistrado, cuéntenos, ¿qué considera usted que en este momento saben los colombianos sobre los mal llamados falsos positivos que no se sabía antes de que entrara en vigencia la JEP? Han aparecido muchos elementos nuevos. Tal vez el primero, la implicación de miembros de la fuerza pública que a lo largo y ancho de la organización, de manera que esta hipótesis de las manzanas podridas, de la actividad aislada, de que estos asesinatos fueran ideados y perpetrados por grupos de soldados aislados en guarniciones anónimas, es una cuestión que se ha dejado de lado alrededor más bien de la idea de patrón, y es una conducta reiterada en todos los lugares del país, realizada no solo por las personas del más bajo rango, sino que implicaba suboficiales y oficiales y decisiones institucionales. Lo siguiente que hoy sabemos que no se sabía antes es la masividad de la práctica. ¿Sí? Hablar de más de 6,000 víctimas que fueron presentadas falsamente como bajas en combate, también ha sido un aporte fundamental de la investigación de la jurisdicción y se debe al abordaje del macrocaso. Y por otra parte, tal vez uno de los elementos más interesantes es el reconocimiento de la responsabilidad por parte de los perpetradores, que le han dado la razón a las víctimas y les han podido explicar con mucho detalle cómo era la práctica y la ilegalidad de esa práctica. Allí, por ejemplo, en la audiencia que recientemente hemos visto, solo en esa 26 oficiales y suboficiales reconocen su responsabilidad por esa práctica. Eso no se había tenido, que es lo que produce una verdad muy poderosa frente a la sociedad. Ese sitio donde confluye la verdad de las víctimas con el reconocimiento de la responsabilidad de los perpetradores es lo que produce esta verdad tan importante que sacude la conciencia pública de la sociedad en Colombia. Recientemente el expresidente Uribe dijo que la JEP estimula a los militares a aceptar crímenes no cometidos. ¿Es realista hablar de que esos crímenes no existieron? Pues yo primero le tendría que advertir que yo no puedo controvertir en manera alguna la opinión del expresidente Uribe. No me corresponde y a la JEP más bien le toca abrir espacios procesales para ello. Esa pregunta que usted me hace es una pregunta legítima dentro de los procesos de la JEP, procesos reglados con todas las garantías y donde hemos invitado no solo al presidente Uribe, sino a cualquier persona que tenga información que pueda ayudar a reconstruir la verdad sobre esto para que haga sus aportes vinculándose a los procesos. Pero tendría que decir también sobre la construcción de la verdad aquí, que se ha discutido mucho sobre las verdades de los perpetradores, que hoy son comparecientes de la jurisdicción, miembros de la fuerza pública que incurrieron en estos delitos, pero no quiero que pase desapercibido que estas audiencias han girado sobre la verdad de las víctimas. Eso es muy nuevo en la jurisdicción o es un aporte gigante de la jurisdicción y es poner una audiencia que gira alrededor de la versión y de la historia de las víctimas, que cuenta sus dolores,
que cuenta sus experiencias, que cuenta no solo esa muerte ilegítima y legítimamente presentada como bajo en combate, sino que cuenta 20 años de sufrimientos, de persecuciones, de victimización, y ese es uno de los objetivos fundamentales de la jurisdicción. A esas demandas de las víctimas es que responde buena parte de los mecanismos que tenemos, que están buscando que quienes fueron perpetradores aporten verdad exhaustiva y detallada de lo que conocieron y que tomen la decisión, como en este caso ha sido mayoritaria, de reconocer su responsabilidad. Magistrado, usted pues acaba de reiterar la invitación al expresidente Uribe pues a contar, a dar sus versiones sobre lo que sabe o sobre lo que conoce en la JEP. Quiero ahondar un poco en esa idea. ¿Cuál es la importancia de que el expresidente lo haga allá y pues no desde sus redes sociales? Mire, la importancia de que todos los protagonistas desde el Estado de las decisiones muy serias que tuvieron que tomarse alrededor de la guerra, la importancia de que esos protagonistas vengan a la jurisdicción tiene que ver directamente con la satisfacción de los derechos de las víctimas. Son las víctimas las que han formulado preguntas sobre cuáles fueron las condiciones, por qué se tomaron esas decisiones, quién las tomó, qué medidas se diseñaron para contrarrestarlas. Todo eso está en juego. Y creemos que en la profundidad de esa respuesta está la satisfacción de los derechos de esas víctimas y a sus peticiones de tantos años. Por eso la invitación es a que todos esos protagonistas puedan venir a la jurisdicción a aportar esa verdad y la construyamos entre todos, que es lo que se procura hacer en la jurisdicción. Magistrado, yo quiero preguntarle por otra situación que tiene que ver con la responsabilidad y la actuación de políticos y empresarios en el conflicto. Con respecto a eso, ¿qué hallazgos hay? ¿En qué van las investigaciones? Mire, en la jurisdicción, cuando fue diseñada por el Congreso de la República y antes en la negociación de los acuerdos, se estableció, y esto en particular lo hizo la Corte Constitucional, una distinción entre las personas que estaban obligadas a venir a la jurisdicción, que son los miembros de la antigua guerrilla de las FARC y los miembros de la fuerza pública, y por otra parte, personas que pueden venir a la jurisdicción de manera voluntaria. Allí quedaron incluidos funcionarios del Estado, no miembros de la fuerza pública, quedaron incluidos terceros, entre los que está cualquier persona, incluyendo empresarios o políticos o cualquier persona de la sociedad civil. Entonces, reitero, esas personas vienen de manera voluntaria. Ahora, la verdad que solicitan las víctimas, y vuelvo sobre el tema, ha requerido que nosotros también atendamos a la participación de esos sujetos en la guerra. Por eso hemos abierto un caso, un macrocaso de los nuestros, que es el macrocaso 8, que vincula la actividad de un compareciente obligatorio, los miembros de la fuerza pública, y la relación que tuvieron en el conflicto con los grupos paramilitares y con terceros. Allí entonces nos ocupamos de esas relaciones porque las víctimas nos decían que si nuestra investigación solo se reducía a la participación de los miembros de la guerrilla de las FARC y los miembros del ejército, se iba a quedar coja, la verdad, o se iba a quedar incompleta. Magistrado, justamente este día en el que estamos haciendo esta entrevista, 10 integrantes del antiguo Comando Conjunto Central de las FARC enviaron un comunicado admitiendo, reconociendo su responsabilidad en el delito del secuestro. ¿Cómo recibe usted esta comunicación? Pues la verdad la recibimos con mucha alegría, porque la jurisdicción ha hecho un enorme esfuerzo por hacer investigaciones muy serias, investigaciones que contrastan una infinidad de fuentes, incluyendo y comenzando por las versiones de las víctimas, y a partir de eso se han hecho unas imputaciones de crímenes internacionales. Esas imputaciones que se hacen, en este caso fue a miembros de uno
los frentes de combate de la antigua guerrilla de las FARC, se les enviaron a ellos para que ejerzan el derecho de reconocer o no su responsabilidad. Esas personas consideraron las imputaciones de la jurisdicción y en una carta que es muy respetuosa y muy seria, reconocen el trabajo de la jurisdicción y manifiestan su reconocimiento de su propia responsabilidad en los hechos y se ofrecen para seguir haciendo aportes a los derechos de las víctimas. Esa es la finalidad de la jurisdicción, que lograr a través de nuestras investigaciones el reconocimiento y la reconciliación. Para las personas que como ellos admiten su responsabilidad, se abren una serie de mecanismos para integrarlos a la sociedad. Ellos no solo tienen enfrente el tradicional castigo que le ofrecería la justicia ordinaria, sino las sanciones propias de la JEP, que son hasta 8 años, eso se definirá en el juicio, en el que realizarán trabajos y obras de contenido reparatorio para las víctimas, y a través de ello esperamos que se puedan integrar a la ciudadanía y puedan construir sus proyectos y construir con ellos la reconciliación y la paz. Recibimos por eso con mucha alegría la decisión que ellos han tomado de emprender ese camino. Garantizar la seguridad para estas personas y para todos aquellos que tienen verdad por aportar es un reto enorme. ¿Cómo se implementaría pues esta necesidad de que estas personas estén seguras? La jurisdicción está comprometida en la protección también de los derechos de los comparecientes y tenemos mecanismos para asegurarnos que eso suceda. El asunto es que se vuelve un tema muy delicado, primero por el contexto de conflictos armados que se sigue desarrollando en el país y que genera un inmenso riesgo para toda la población, pero particularmente para ellos los vuelve una población muy vulnerable. Y en segundo término, porque la protección de esas personas, entre muchos factores, depende de la actividad de diversas entidades estatales que realizan su trabajo y en las que nosotros permanentemente estamos convocando a través de medidas cautelares para que agudicen y sean mucho más efectivas cada vez en la protección de comparecientes, teniendo muy claro que lamentablemente han sido cientos los comparecientes que hasta ahora han perdido la vida desde la firma de los acuerdos. Magistrado, quiero preguntarle otro tema relevante que tiene que ver con los delitos ambientales en el marco del conflicto. El tema de los delitos ambientales es un tema muy novedoso en Colombia y en el mundo, particularmente en nuestros casos territoriales, casos como la frontera sur de Colombia, en Nariño, 3 municipios de Nariño, el borde entre el departamento del Cauca y el Valle del Cauca, o el Urabá antioqueño, que son casos territoriales de la JEP, se han encontrado con los inmensos daños que por los crímenes del conflicto se causaron a la naturaleza, al medio ambiente y a los territorios, particularmente a los territorios étnicos de grupos indígenas y afros. Esa investigación ha producido las primeras imputaciones de crímenes contra la naturaleza en la jurisdicción, y ese ha sido uno de los grandes aportes de nuestras investigaciones, porque creo que produce una conciencia pública sobre la inmensa gravedad de los efectos del conflicto armado y por otra parte conecta la lucha por la transición hacia la paz con la de la protección del medio ambiente y la supervivencia de la especie. Magistrado, otro de los aspectos que salen a la luz pública con el trabajo que hacen ustedes de investigar el conflicto y pues todos sus impactos, tiene que ver con el tema de la salud mental de las comunidades víctimas. En ese sentido, ¿qué han encontrado ustedes y qué han ordenado? Mire, los impactos del conflicto armado sobre víctimas y sobre la población en conjunto son terribles. Los impactos físicos, pero por los que usted menciona también impactos de la salud mental. Eso ha dejado huellas terribles sobre poblaciones especialmente vulnerables
Y nosotros empezamos a tomar medidas en esa dirección de protección y que tienen que ver con la implicación de todos los mecanismos de salud pública y de la sociedad civil para la protección de las personas. Pero sin duda, esos rastros que deja la guerra en la salud mental individual y colectiva es uno de los lastres más grandes con que carga Colombia hoy y que nos condenan muchas veces a la repetición del conflicto por esa vía. Es decir, es un tema urgente de solucionar para no repetir mecánicas, por llamarlo de alguna manera. Absolutamente, porque los efectos de la salud mental atentan contra la estabilidad. Y le estoy señalando algo muy particular, y es que más allá de los crímenes propios del conflicto, que son los que vienen de la conducción de la guerra, ¿sí? Esos daños en la salud mental hacen que los efectos se lleven a la vida cotidiana de las personas. Sabemos que eso tiene efectos en violencia intrafamiliar, en muchas formas de violencia social en las que ya no están implicados combatientes, sino que están implicadas las enfermedades producidas por la guerra en las personas comunes y corrientes. Magistrado, hay otro tema muy sensible que es la agresión sexual como arma de guerra. ¿Cuándo se abre este caso de violencia sexual y cuándo podemos pensar en primeras sanciones? Mire, la investigación sobre la violencia de género y de la violencia sexual en la JEP ha avanzado mucho. No la estamos comenzando hasta ahora en nuestros casos territoriales, en casos como el caso 7, que arrancaron como casos de reclutamiento forzado, se encontraron nuevamente con ello y han mostrado básicamente una dimensión de la guerra que había pasado desapercibida, pero que es terrible. Y es que buena parte de las víctimas y de los móviles de la guerra se ensañaron contra las mujeres. Las mujeres fueron el principal grupo de víctimas al que habría que sumar los grupos étnicos, indígenas y afros. Pero esa dimensión había pasado desapercibida. Ahora, tenemos este caso que por eso se ocupa de la violencia de género, que es violencia contra las mujeres en muy diversas situaciones que desbordan la violencia sexual. Muchas tienen que ver con trabajo forzado, con trabajo doméstico, con sometimiento de personas a condiciones de existencia terribles, pero otras muchas tienen que ver directamente con la violencia sexual ejercida por los armados contra población civil o muchas veces contra sus propias filas, tanto en la antigua guerrilla de las FARC como en las filas de la fuerza pública. Esto evidentemente, prácticas sistemáticas. Prácticas reiteradas, sistemáticas y que tocan lo más profundo de los prejuicios y de la cultura colombiana. ¿Se esperan sanciones próximamente? Sí, señor. También venimos avanzando. Estamos muy pendientes de las primeras sentencias de la jurisdicción que están avanzando en el tribunal con los juicios. Y en los próximos meses tendremos esas sentencias, pero para las que ya estamos diseñando unos proyectos. Le decía que las personas que reconocen responsabilidad en la jurisdicción pueden acceder a las sanciones propias de la JEP, que son trabajos y obras de acciones con contenido reparatorio de hasta 8 años. Estamos diseñando los primeros proyectos en los que se ocuparán tanto miembros de la antigua guerrilla de las FARC como miembros de la fuerza pública. 2 en particular que vale la pena mencionar. Un proyecto sobre la educación en el riesgo de minas y desminado, que es uno de los flagelos más grandes que salen de la guerra. Y por otra parte, un proyecto muy grande que estamos construyendo de la mano de la Alcaldía Mayor de Bogotá sobre la recuperación ambiental por los enormes daños ambientales que se han producido alrededor del conflicto y en el que estas personas estarán haciendo acciones de recuperación ambiental en zonas específicas. Eso es muy importante, magistrado. Digamos que el grueso de la gente suele pensar que, digamos, solo las penas en cárceles y las penas más duras son como la única forma de
de hacer justicia. ¿Qué más nos puede contar, pues, como de, de, de esta forma en que los victimarios pueden retribuir y pueden pagar por sus delitos? Hay una discusión muy fuerte de cómo deben ser las sanciones y la gente está muy acostumbrada a que la sanción justa es la cárcel. Pero en una jurisdicción que busca la reconciliación, lo que sabemos es que la cárcel es bien poco útil. Decía hace poco, era donde iba uno de los comparecientes, uno de los militares en la audiencia de Yopal, decía que había estado antes de la JEP 9 años en la cárcel y que esos 9 años no le habían servido para nada, ¿sí? En cambio que en estos 5 años en que había estado en la jurisdicción, haciendo encuentros con las víctimas, haciendo aportes de verdad y en ese evento reconociendo su responsabilidad, sentía que se estaba transformando profundamente. Y menciono eso porque ese es el marco de nuestras sanciones. A nosotros no nos interesa castigar, a nosotros lo que nos interesa es reintegrar personas a la vida civil, es darles una nueva oportunidad, es permitirles que tomen la ciudadanía, que hagan sus familias, que desarrollen proyectos económicos, sociales e incluso políticos, que se vuelvan ciudadanos nuevamente, porque esa es la garantía mayor que nos piden las víctimas, que esas personas no vuelvan a delinquir y que puedan tener un camino hacia la estabilidad de sus propias existencias. Entonces, esa es la razón que sustenta que estemos tan esmerándonos en la construcción de proyectos que garanticen esa vía. Magistrado, el gobierno Petro tiene un enorme reto que es sacar adelante la paz total. En ese sentido, la JEP, ¿cómo puede contribuir para este proyecto de paz total? Mire, nosotros hemos estado, como corresponde, entre entidades del Estado, hemos hecho una colaboración muy estrecha con el gobierno nacional dentro de los márgenes de la independencia, pero sobre esta base, la JEP es un organismo de paz, es una institución creada para estabilizar la paz en el país. De manera que cualquier iniciativa que haga el gobierno, que haga el Congreso de la República sobre la construcción de la paz y el alcance de nuevas negociaciones que logren una paz mucho más amplia de la que hemos tenido hasta ahora, todo ello es de interés de la jurisdicción. Lo que le hemos dicho al presidente de la República es que contamos con una experiencia, con unos aciertos y también con errores, y que todo eso lo ponemos al servicio del gobierno y del Congreso de la República para que en el ejercicio de sus decisiones políticas que les corresponde, en el diseño de esa arquitectura para la paz del futuro, cuenten con toda nuestra experiencia, con todo lo que nosotros sabemos y puedan ellos incorporarlo para que sea útil a negociaciones por venir. Magistrado, quiero preguntarle por otro tema que tiene que ver con la seguridad de ustedes, con la seguridad de los magistrados. Quiero preguntarle qué tan compleja es esta situación y bueno, y qué es necesario pues para que pues, obviamente no haya algún desenlace fatal y pues también para que no exista un constreñimiento a las labores de la JEP. Bien, por supuesto que nuestra labor es muy delicada tratándose de la investigación de los más graves crímenes ocurridos en el país en toda su historia. Y la seguridad, las condiciones de seguridad de la jurisdicción creo que reposan antes que cualquier cosa en que la sociedad colombiana se apropie de la JEP y la rodee. Es decir, en una comprensión de la sociedad civil de que la JEP es una institución que les pertenece a todos y que el trabajo que estamos haciendo de investigar, juzgar y sancionar, de alcanzar la verdad, de hacer restauración, es un trabajo que compete a toda la sociedad colombiana. Nosotros nos sentimos muy respaldados por la sociedad, por los medios de comunicación, por los sectores de opinión, aún los adversos han sido siempre muy respetuosos de la jurisdicción y creemos que ese es el centro de cualquier seguridad estable para un tribunal como el nuestro. Ahora bien, hemos sido objeto de amenazas, por lo que sabemos de actores muy aislados que han mandado terribles advertencias a víctimas,
a comparecientes, hay muchos comparecientes amenazados, a sus abogados y finalmente han hecho amenazas contra algunos de nuestros funcionarios y de nuestros magistrados. Sobre todos ellos hemos tomado las medidas, contamos con el respaldo del gobierno, de la Unidad Nacional de Protección, la Fuerza Pública y la Fiscalía, y por supuesto hemos tomado todas las medidas que están a nuestro alcance para garantizar lo que tenemos que hacer, que es administrar justicia en el país. Magistrado, nosotros tenemos un lastre que es la impunidad, de años atrás, de ahora. ¿Cómo la JEP contribuye a quitarnos ese lastre encima de la impunidad? Mire, la JEP es un esfuerzo que recibe toda la experiencia que ha tenido Colombia en la investigación y juzgamiento de graves crímenes del conflicto. Nosotros somos herederos del trabajo de la justicia ordinaria, del trabajo de jueces, magistrados, de tribunales y de la Corte Suprema tremendamente valiente, de investigadores de la Fiscalía General de la Nación. Y ese trabajo contra la impunidad tiene décadas, con muchas víctimas dentro de eso, entre otras cosas. La JEP es un esfuerzo que sale de ese trabajo de tantos años, que nos ha permitido tener herramientas que esos sujetos diseñaron. Nosotros hoy contamos con herramientas que muchos de ellos no tuvieron, y le estoy hablando de la capacidad de investigar macrocasos, como el que hablamos más temprano en esta entrevista, el de seleccionar a los máximos responsables, el de contar con herramientas de investigación de última generación, el de poder traer a las víctimas a la visibilidad pública. Muchas de esas herramientas no las tiene la justicia ordinaria y le ha permitido a la jurisdicción hacer aportes extraordinarios, especiales en la lucha contra la impunidad. Magistrado, teniendo en cuenta que el tiempo de permanencia de la JEP es limitado, ¿cree usted que finalmente la JEP podrá en 20 años cumplir dicha misión si, por poner un ejemplo, en Europa todavía están investigando los crímenes de la Segunda Guerra Mundial? Mire, nosotros estamos empeñados en cumplir los deberes y las obligaciones que tiene la JEP en términos de investigación, juzgamiento, sanción y garantía de derechos a las víctimas. 20 años es un tiempo extraordinariamente corto en términos de la administración de justicia y para nosotros implica esmerarnos y un trabajo sumamente intenso. Nosotros creemos que los objetivos de la JEP van a ser cumplidos, pero la lucha contra la impunidad, la verdad sobre los crímenes del conflicto, sin duda no va a parar ahí, y el ejemplo que usted pone es muy importante. Corresponde a las generaciones del futuro seguir trabajando sobre el conocimiento y sobre la lucha contra la negación de los crímenes. En Europa es un buen ejemplo, o en el contexto colombiano lo remitiría al caso del Palacio de Justicia. 3 generaciones de jueces hemos trabajado en ese caso. Es un caso que sigue generando inquietud, en el que ya los protagonistas directos están desapareciendo, pero corresponde a sus hijos o a sus nietos hacer nuevas preguntas sobre el caso del Palacio. Yo creo que eso es lo que va a pasar en Colombia, y las generaciones del futuro tendrán que seguir lidiando con este pasado y tendrán que abrirlo con nuevas preguntas y con nuevas herramientas. Perfecto, pues magistrado, quiero agradecer enormemente su tiempo, ha sido usted muy generoso, ha respondido todas nuestras preguntas y nos ha hecho una muy completa ilustración de todas las importantes investigaciones que ustedes adelantan en la JEP. No, a ustedes muchas gracias. Magistrado, muchísimas gracias. A todos ustedes, muchísimas gracias por acompañarnos en nuestras redes sociales de Cambio y hasta pronto.